última sesión y los contenidos. Muy bien. Aleli, te iba a preguntar si traías la computadora o los datos y de una vez empezamos a trabajar un poquito para hacer como esta va a ser como una sesión práctica de integración de todo lo que veamos. Sí, sí, doctora. Pues no sé si quiere que se los vaya dictando como la vez pasada o... Sí, totalmente. Entonces, déjame abro el Repman. Les sugiero mucho que ustedes de verdad empiecen a trabajar con él. Como finalmente es un programa de creación y de uso, pues así un poquito público, pues finalmente vamos a tener esta parte, ¿no? Entonces, es que hay que irlo como trabajando. Finalmente, algo que yo quería que vieran también es que el Redman nos sirve como para hacer un guión de lo que tenemos que ir llenando, ¿no? Incluso nosotros podemos aquí empezar a llenar el nombre de los autores. Aquí, por ejemplo, me muevo un poquito para acá. Y entonces ustedes pueden llenar todo esto. Bueno, estos datos es porque cuando son autores Cochrane, generalmente el sistema como que los jala directamente de ahí. Y pueden ir llenando sus datos. Es como decir, bueno, ¿qué necesito poner, no? Y el texto de la revisión, cuando ustedes lo guardan, ven que aquí ya aparece Lili. ¿Vieron qué bonito? Y entonces incluso yo puedo poner los datos de afiliación y vean que incluso aquí ya aparece cómo citar, aquí aparece la revista de Cochrane, pensando que ya esté aceptada a Pregunta Pico y todo, ¿no? Y los contactos y es decir, por ejemplo, el contacto de la persona. Ay, perdón. Muy bien. Aquí puedes poner la demás información. Entonces vamos a ir a estas ventanitas, se abren y aparece lo que vamos llenando, ¿no? Entonces aquí incluso podemos poner, pues el dato de la revisión es aquí. Estos son datos como de seguimiento de Cochrane, los que es nuevo. Y luego aquí, por ejemplo, podemos incluso ya empezar a llenarlo, ¿no? Aleri ya va bastante avanzada con su artículo. Incluso esta parte ya la tiene. Y complicaciones asociadas, ¿no? Entonces, aquí podemos poner incluso el objetivo, el pico es evaluar a población, a mujeres embarazadas con contagio de COVID. Y como consecuencia, acuérdense que los resultados también podemos decirlos evaluando las consecuencias en relación a, vamos a tener, por ejemplo, realización de cesáreas, complicaciones del recién nacido, infecciones en recién nacido. Y los métodos de búsqueda, aquí ya sabemos que literal podemos copiar el método de búsqueda que nos aparece en PubMed. Nada más vamos a poner una búsqueda muy rápida. COVID. Y esto es como la idea del tema. Ustedes pueden escoger cualquier tema si efectivamente por el eje que finalmente vamos a tener de búsqueda.
me refiero el proyecto grande que es Acceso COVID, finalmente tiene que ser sobre COVID, pero puede ser COVID y cualquier otro tema. Entonces, literal, vean que pondría aquí yo. Aquí ponemos en diferentes bases de datos, pero en PubMed, puede ser Google Escolar, o académico, podemos poner Cielo, todas las bases de datos que ya conocemos, con la siguiente estrategia de búsqueda. Y esto ya recuerdan que es la copia de la búsqueda avanzada en PubMed. Criterios de selección: se seleccionaron estudios. Aquí, por ejemplo, podrían ser de casos y controles, así como revisión que contuvieran, bueno, que presentaran los resultados numéricos de la frecuencia de eventos adversos. Los datos se recolectaron en una hoja de resultados como la que les enseñé, que es la que están llevando ustedes, donde se anotaron los principales hallazgos, los criterios de inclusión, fueron agregados y fueron revisados por lo menos por los autores. Y recuerden que es muy importante en revisiones sistemáticas del estilo Cochrane que tengan dos autores porque tratamos de que tengan los menores sesgos posibles. Entonces, mucho de que sean dos autores, y en este caso, cada una de ustedes que lleva una revisión sistemática, yo voy a ser su coautora en el sentido de revisar, oye, este artículo yo creo que sí va, o este no va, o este sí va, para tener esa visión. Y hacer las correcciones siempre pensando en dos personas, ¿no? Por lo menos por dos autores. Las discrepancias se resolvieron con una discusión y los datos faltantes se solicitaron se solicitaron vía email a los autores principales del estudio. Es bien bonito porque acabamos de hacer una revisión, bueno, todavía no acabamos, los tres principales de Selenio, les comentaba, y había un estudio que no tenía desviación estándar. Y como ya habíamos visto, la desviación estándar es necesaria para hacer el resultado. Y literal le mandó un mail al autor de correspondencia pidiéndole su desviación estándar y me contestó a las 12 horas con un PDF de su desviación estándar y sus datos. Y era de egipcio. Entonces, ay, mira, sí contesta. Bueno, vean que aquí ya acabo de hacer un breve ASP, donde me estoy quedando en resultados principales porque eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces podemos ver que aquí ya tenemos como la parte más desarrollada, ¿no? El abstract es cortito y luego aquí vean cómo ya viene todo lo que vamos a poner, sesgos de reporte, sesgos de heterogeneidad, sensibilidad, resultados y discusiones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, habíamos puesto la vez pasada mortalidad. Aquí podemos agregar subgrupos, estudios de datos, y pueden ver que tenemos, bueno, quería enseñarles un poquito el texto principal. Este texto después lo pueden guardar como Word, se puede exportar. Entonces, todo lo que se escribe aquí pueden literal guardarlo. Incluso aquí parece como salvar como, pero también viene exportar texto de revisión. Y cuando yo pongo texto de revisión, o lo pone como TXT o HTML, si lo salvo, y nada más para que vean finalmente que vamos a tener ahí todo lo que estamos escribiendo en PubMed, y este es nuestro, perdón, en el artículo, y este es nuestro como recordatorio de qué tenemos que poner en cada apartado, ¿no?
Entonces aquí, por ejemplo, incluso vienen recursos, figuras. La primera es que tenemos es complicaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto? Y aquí pueden ver que ya tenemos la tabla. Aquí hablamos de mortalidad, por ejemplo, en personas con cúbico en embarazo y controles. Este es un ejemplo de cómo podemos agregar una comparación. Y lo que tenemos que agregar finalmente son los estudios. Nos vamos a estudios. Está texto principal, tablas y estudios. Aquí vamos a ver que tenemos tres apartados. Estudios incluidos, estudios excluidos, estudios que yo estoy esperando que lo incluyo o no lo incluyo, y estudios están en progreso y todavía no tenemos resultados, ¿sí? Entonces, aquí, de alguna manera, para facilitarnos un poquito, en estudios incluidos, es donde vamos a agregar finalmente estudios. Hacemos siempre aquí, es bien importante, botón izquierdo, porque uno porque ve letritas azules ya quiere hacerle el derecho para que se abra algo. Entonces siempre me acuerdo que es botón izquierdo para que se abra la ventanita y agregamos estudios incluidos. Entonces, el estudio incluido, el primero, Leli, que tienes por ahí, ¿qué apellido es? El primero es Ijona Elosegui. ¿Está bien así? Sí, Lo sé. Es del 2000. es del 2020. Muy bien. Aquí lo podemos poner que están todos publicados, que no son datos no publicados. En este caso, la mayor parte son datos publicados. Nosotros podemos agregar el año e incluso podemos agregar todos los valores. Es decir, no es algo que ahora mismo vayamos a hacer, pero podemos poner el DOI, podemos poner literal el DOI que corresponde al artículo. Y eso hace que la referencia que pongamos ahí desde el inicio ya, espérame tantito. Ya justo nos muestre la referencia completa. Entonces eso es muy útil porque es como un gestor de referencia. Y, a ver, nada más quería ver. La revista Aleli, ¿cuál es nada más? ¿Te acuerdas? El título más bien, ¿cómo se llama? Del artículo nada más es para enseñarles un poquito cómo se pone. Sí, voy. Aleli me está pasando los datos que ya hizo en una tabla donde nada más pone el autor y sus principales hallazgos, su población y el número. Es como ella ya tiene obviamente las referencias, entonces nada más es para enseñarles. El título es una pregunta y Ajá, ¿se produce la transmisión materno-fetal del SARS-CoV-2 durante el embarazo? muy bien, ya lo encontré. Es la revista clínica española y quería ver el DOI, nada más para ponerlo. Hay 10 versiones de eso. Muy bien. Creo que yo tengo el DOI, lo puedo poner en el chat.
Ah, sí, justo te iba a decir, es que generalmente el DOI, recuerden que es Ah, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Ya lo encontré. Justito, gracias. Listo. Ah, vean cómo copié todo. Ok, mejor voy con el que puso la en el chat. Sí. Ok. Y esto obviamente al principio es un poquito engorroso. Ahí está. Incluso agregamos una referencia para un nuevo estudio. Es más fácil ir poniendo todos los autores y luego ya cuando tengamos todos los autores, o agregar otro estudio en la misma sección. ¿Cuál sería otro autor, Alili? ¿Otro autor? Sí, El siguiente es Cabero Pérez. el 2020, ¿no? Ujú, del 2020. Aquí me voy a ir con y vamos a poner otro, por favor. Es Mona Mirbeck. Ujú. A ver si lo puse bien. ¿2020 también? ¿O 2021? A ver, voy a checar bien. No, sí, 2021. Y es que aquí va a pasar que hay artículos muy recientes, ¿no? Muy bien. Otro. ¿Tienes otro todavía? ¿Cuántos tienes? Tengo 5 más. Perfecto. Seguimos. Gupta, Ajá. coma P. Vamos a poner eso lo Gupta. ¿El año? 2020. Muy bien. Otro. Alzamora, MC. Alzamora. Ajá, ¿Y 2020 también? sí. Muy bien. Muy bien. Otro. Di Toro, F. ¿Y 2020? 2021. ¿Y otro? Elicia Petiroso. 2020. Sí. ¿Falta otro? ¿O ya está? Sí. Schwartz, 2020. Obviamente vamos a ir. ¿Y ya acabamos o falta alguno más? Ya terminamos. Perfecto. Entonces, phishing. Pueden ver que a la par que yo iba poniéndolo, si se fijaron, había unas ventanitas, ¿no? Decían, "Ah, está viendo ventanitas de cada artículo". Efectivamente, estos artículos, vean que aquí yo incluso lo que tiene Aleli escrito en su tabla es métodos, participantes, intervenciones, resultados y notas. Entonces, aquí yo puedo notar de cada uno de los artículos que voy ingresando esto y vean que aquí yo voy a tener evaluación de sesgo. Yo, simplemente por saber que es COVID y que son estudios que no son aleatorizados ni son ensayos clínicos, ya sé que esto va a ser de alto riesgo. Nadie fue aleatorizado, obviamente, porque no puedes aleatorizar si COVID o no COVID. Esto sería como para más bien, ¿dónde podríamos sí tener no sesgos? En vacunas, en los protocolos que se hicieron de asignación aleatoria de te vacuno, no te vacuno, te vacuno, te vacuno.
Ya en la parte de cegamiento para evaluación, yo creo que también va a tener alto sesgo. Y aquí donde quizás no, sería en datos incompletos y en reporte selectivo, que quiere decir que yo crea que los que están haciendo esto están solamente poniendo los datos que les convienen. En acceso, esto pasó con ivermectina, que fue muy claro que había un problema de eh, alto riesgo que no fue reportado y que finalmente este, hizo que todos los literal resultados de ese protocolo estén sesgados, ¿no? Entonces, incluso yo puedo poner aquí, bueno, tiene alto riesgo porque la selección no es aleatorizada. Muy bien. Entonces, vean que aquí aparece uno por cada uno de los artículos. Esto lo que nos va a ayudar a hacer la evaluación por sesgos. Ustedes ya vimos un poquito que la evaluación de sesgos lo hace el lector y dice, no, pues no fue aleatorizado. ¿Qué voy a buscar? Aleatorización de la secuencia de selección de la intervención, que sea cegado el que estén en la intervención y que no noten si están o no están, que el que hace la evaluación también esté cegado a quién está recibiendo la intervención y quién no, y que tenga datos de sesgo o de reporte. Muy bien. Ya que tenemos los estudios integrados y nosotros podemos, desde que los estudios está integrado, evaluar sesgo, nos vamos a ir ahora sí a los datos y análisis. Y entonces yo puedo agregar aquí, pongo agregar comparación. ¿Qué vamos a comparar primero, Leli? Pues primero vamos a comparar la vía de nacimiento, ¿no? Muy bien. Entonces le voy a poner a esto vía de nacimiento. Sí, nacimiento. Entonces vamos a comparar. ¿Dónde está mi lista? Podemos no hacer nada y ya nos va a aparecer la ventana o agregar otra nueva comparación. Vamos a dejarlo en no hacer nada y aquí ya tenemos la vía de nacimiento. Pueden ver que hago clic y vamos a poner el primer grupo, ¿de qué corresponde? De cesáreas. Cesárea. Cesárea. ¿Lleva acento en la A, E o A? César. ¿O no lleva acento? Creo. A ver, voy a buscarlo. Bartos. Bueno, luego vamos a quedar equidos, Sí, pero en fin. La, ok. Ok, también puedo poner que me ponga etiquetas para todos los grupos que esté comparando. Muy bien. Aquí vamos a agregar ahora sí las salidas, ¿no? Entonces, obviamente aquí es cesárea o parto. Las variables son dicotómicas, es decir, puede ser una u otra. Si yo tuviera, por ejemplo, semanas de embarazo en pacientes con COVID o sin COVID o así, yo tendría que poner entonces que no es dicotómica, sino es continua. Aquí voy a dejarlo dicotómica. Ponemos el grupo, aquí puedo poner ya que es el experimental o el control. En este caso, definimos nosotros que el experimental podría ser, dependiendo la población que vayamos a comparar, sea cesárea, parto, o sea COVID, no COVID. Ahí podemos ajustarlo. El método estadístico, vamos a dejar Mattel y Hensel, hablamos de que es como una especie de comparación de frecuencias de 2 por 2, ¿sí? Esto les va a sonar mucho de chi cuadrada de Mantel y Hensel, es esta comparación. Los efectos fijos se refieren a que consideramos que lo que estamos evaluando se va a comportar más o menos en la población igual, que no va a variar mucho. Por ejemplo,
efecto de la mortalidad en obesidad. Entonces, digamos que simplemente tener obesidad es una variable que siempre se comporta igual. Eso puede ser cierto en cierta población. Por ejemplo, México, la obesidad yo creo que se comporta diferente a la obesidad en caucásicos. Se ha visto que los caucásicos, por ejemplo, desarrollan mucho menos diabetes a pesar de tener más obesidad. Y es como mayor tolerancia, ¿no? A estos picos de insulina. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, yo pondría efectos aleatorios. Es un ejemplo donde yo espero que en cada estudio que compare quizás sean diferentes y lo que va a medir es que el promedio de cada uno de los estudios lo voy a ir ajustando, lo voy a mover en base a que son poblaciones diferentes. Y no voy a decir que 110 kilos en Estados Unidos a lo mejor no es sobrepeso si mido 2 metros, pero en México 110 kilos y mido 60 sí es algo muy importante, ¿no? Esto recordad que lo podemos cambiar después. Esto sí se queda igual. Siempre tratamos de que sea, incluso podemos aumentar la confianza a 99. Y nos dice de qué lado quieres la gráfica, del derecho izquierdo, y cómo puedes, cómo quieres acomodarlo por tamaño de efecto, año de estudio, sesgos, otro orden definido o el peso, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quieres hacer? Nada, ya después de esto quiero que lo abras o quiero empezar otra vez otra evaluación. Muy bien, ya tenemos esto abierto. Y vean que yo puedo hacer doble clic. Ahora sí. Voy a hacer un poquito chiquita esta. Y vamos a tener ya la gráfica. Pueden ver que está vacía. Todos los autores que agregué hace ratito no aparecen. ¿Dónde van a aparecer? Aquí ven que tengo yo un estudio, agregar estudios del dato. Y ya aparecen todos los que acabamos de poner hace ratito, ¿no? Están por orden alfabético. Y le preguntaría a Leli, ¿cuál estudio vamos a agregar a este resultado de vía de nacimiento? ¿Serían todos? ¿Serían algunos? Pues en este serían todos, ¿no? Muy bien. Entonces, y ahí tenemos todos. Muy bien. Ahora, de la primera parte, vean que tenemos experimental, control. ¿Cuál sería el primer evento? Aquí tenemos que es el número de casos y el total es la población donde pasaron esos casos. Pues el experimental sería cesárea. Ajá. En el estudio de Alzamora, ¿cuántas cesáreas hubo? Bueno, el total es 1, es solamente un reporte de caso. Y Ok, esa paciente fue cesárea. muy bien. Aquí no hubo controles, ¿no? No compararon contra los normales. Ajá. Ok. Vean que aquí, como no ponemos controles, no nos marca todavía ningún peso. Muy bien. En el de Cabero Pérez. En el de Cabero fueron 314. ¿Ok? ¿Cuántas cesáreas? Ajá. Son 314 cesáreas, Ah, ok. 553. Espérame. 314 cesáreas, que se me hicieron muchas. Ok. ¿Y de la población cuánto es? 553. 553. Muy bien. ¿Hubo partos? ¿Son las que restan? O 82. Ajá. 82. Son como tal las que restan porque hay como que pacientes perdidos, digamos, Ujú. en los que no se reportan. Ahora, la población fue 553 en total de los dos. Sí, Recordar que esto no es
pacientes con COVID. Son pacientes de esta muestra que tienen COVID, las dos pacientes, y las que recibieron parto y cesárea. Ok. Ditoro. Ditoro, aquí ve que le marcaba que estaba en porcentaje. Ajá. Y que sacamos un poco. Ah, sí, cierto. Entonces tenía una duda Ajá. porque como tengo, a ver, tengo 3 artículos en los que me marca porcentaje, entonces lo que hice fue también sacarle porcentaje mejor a los números que me marcaba bien. Sí, parece bien. Entonces, por ejemplo, el de Cabero, los Ajá. 314 representa un 56.7%. Sí. Entonces, ¿se lo dicto en porcentaje? No, fíjate que estaríamos el número. Ok. Si quieres un cálculo así grueso. No, no necesitas hacer la buena porque luego vamos a hacerla. Pero para mostrarlo. Ajá, pues son 58.3 ¿De cuánto de población? de cesáreas, son 1,100 pacientes. 1100. Espérame, vamos a sacar la calculadora rápidamente. Calculadora, 1100 pacientes. Pues, Y me decías que era el 68.3, ¿no? Entonces son 58.3. 58. Sería, a ver, No, no puede ser. Sale un número muy raro. sí, es que sale como 600 y tanto. No, que sí, está bien, ¿eh? ¿Cuánto sería más o menos? Vamos a redondearlo, obviamente. Te va a dar una fracción, ¿no? ¿Cómo cuánto es? Pues es que a mí me sale 641. Vale. Y la población que damos que era 1,100 1100. Y de lo demás, y de partos, ¿cuánto fue? de partos, ahora ya lo estoy sacando. Serían 457. Entiendo que es la misma población, ¿no? Ujú. Muy bien. Gupta. De Gupta, son 3,125 pacientes. 3,165, perdón. Sí. Y esta también está en porcentaje. Son de cesáreas son 1,709. Ajá. Y de partos. 1,400. Bien. Por fines de tiempo vamos a poner nada más 4 ahorita. Y quiero Ujú. que vean que conforme vamos poniendo los estudios, se van apareciendo estas
gráficas que siempre nos recuerdan un poquito navecitas espaciales. Entonces, vamos a ver que efectivamente uno dice, oye, pues hay muchas más cesáreas que partos. Esa es la impresión así a grueso, ¿no? Dices, pues sí, parece que sí. Decimos al estudio de Alzamora, como nada más es un reporte de caso, no lo incluimos, porque finalmente todavía no nos vamos a tener. Y vamos a sacar ahorita para que incluyamos nada más estos tres que tienen valores, ¿no? Pueden ver que el peso de cada uno de los estudios depende de la población que tenga. A mayor población, mayor peso. Cuando tenemos de alguna manera un modelo de Oz Radio, va a ser así la asignación. Si yo quisiera que de alguna manera lo ajustara a razón de riesgos, vean cómo los pesos cambian. Y vamos a tener la razón de riesgos un poquito más mesurada, ¿sí? Vean la diferencia y veamos la diferencia. Muy bien. Aquí vean la diferencia entre factores fijos y factores aleatorios. Pareciera que los factores son aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las poblaciones se está comportando discretamente diferente. Y vean cómo también el peso se estabiliza, como que le dan el peso más o menos igual a cada uno y vamos a tener una imagen mucho más ajustada. Con estos datos, ya tengo esta gráfica que me dice claramente, ¿sabes qué? Mira, el OR de tener cesárea si tienes COVID es 2.7, es decir, 2 veces, casi 3 veces más de tener cesáreas, que eventualmente podemos compararlo con la población que no tiene COVID. Y luego vean cómo estamos ya acomodando el funnel plot. Son solo 3 estudios. Yo esperaría que los demás estudios hagan que esto se vuelva un poquito más simétrico, ¿no? Si no se vuelve simétrico, sospecho que quizás se esté publicando los estudios con resultados que digan que se presentan más cesáreas y que a lo mejor los pacientes con COVID que están yéndose a parto, que a lo mejor sí hay, no se están publicando, quizás porque son poblaciones con menos recursos y entonces esos datos se pierden. ¿Cuántas mujeres estarán en poblaciones no hospitalizadas que van a hacer partos y que sean con parteras, por ejemplo? Imagínense cuántas mujeres con COVID a lo mejor se fueron con parto en poblaciones sin acceso a hospitalización, por ejemplo. Entonces, esos estudios, quizás, digamos, hay un sesgo de estudio, quizás, asociado a que se publican los datos de los hospitales de tercer nivel, donde todo se va a cesárea. Pero el hospital de primer nivel que está allá en la sierra y que no tiene más acceso y donde sí se están yendo muchísimos a parto, eso no se ha publicado. Eso me podría hacer sospechar. Entonces, esta gráfica es la publicación, ¿sí? Estás diciéndome cuántos estudios se han publicado en base a, pueden ver, la UR que tengo, ¿no? Yo esperaría que esto fuera simétrico, un arbolito de Navidad. Muy bien. Y importante no confundir con esta otra gráfica que es ya el tamaño del efecto. Recordamos que los asteroides chiquititos arriba son asteroides de cada uno de los estudios y la nave madre, nodriza, es el tamaño del efecto total de todos los estudios. ¿Qué es bueno de estos estudios? Vean que el intervalo de confianza, es decir, las líneas de las navecitas son casi inexistentes. Me está diciendo, los datos son tan robustos, son tan grandes que pues les puedo creer bastante, ¿no? Puedo confiar bastante en esto. Yo quisiera que el rombo todavía fuera más estrecho para decir, efectivamente, hay muchas cesáreas. Vemos la heterogeneidad. Esta heterogeneidad es un poco alta, nos dice, ¿sabes qué? Tus estudios sí son diferentes entre sí. Apoya más el que hagamos unos efectos aleatorios, pero finalmente este efecto parece ser que es significativo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer después de esto?
Vean, aquí ya tenemos los estudios y se acuerdan que les puse la evaluación de sesgo de 2. Aquí ya aparecen llenos. Cuando lo llené de arriba, aquí ya lo va agregando. Entonces, es bonito porque esta es la tabla finalmente que yo voy a tener de hallazgos y puedo ir modificando esto. Si yo quiero finalmente ir agregando las gráficas a mi estudio, puedo hacerlo. Entonces, aquí está, agregar con una figura. Y también quiero agregar como una figura esta. Y también quiero agregar como una figura. Vamos a agregaremos. Ya, aquí está. Vean, entonces, que ya tenemos, este es el metaanálisis preliminar de Aleli. Luego tenemos que ir viendo un poquito los números y agregar todos los demás estudios. Pero parece que la conclusión es que existe 2.3. Nos vamos al texto de la revisión. Resultados principales. Encontramos que existía un OR y podemos poner pero ya con esto era 2.7 creo. Se realizar cesárea en pacientes embarazadas con COVID. Sin embargo, existe un probable sesgo de publicación, por lo que se requieren más estudios. En realidad, esto que estoy poniendo aquí, podría ponerlo acá. ¿Sí? Y la conclusión, que siempre tenemos que ser muy prudentes con las conclusiones, parece ser que existe un riesgo aumentado de tener cesárea como vía de resolución de embarazo por COVID, en mujeres con COVID. Sin embargo, existe un probable sesgo de publicación porque se requieren más estudios. Muy bien. Y ya hemos hecho en este pequeño momento, llevamos en media horita, ya hicimos parcialmente el abstract y ya tenemos, si nuestro estudio de revisión sistemática fuera cuál es el riesgo de tener cesáreas y embarazos en mujeres, ya lo hubiéramos resuelto. Justo ahorita, bueno, claro, hay que poner toda la descripción de los estudios, evaluar consensuadamente el sesgo, y nosotros podemos, ahora sí vamos para que lo vean un poquito, que yo puedo exportar tanto los datos y los análisis, y puedo incluso seleccionar qué quiero que me exportes. Puedo poner todo, puedo poner nada más el tipo, el método estadístico, el modelo, el análisis. Entonces, y esto lo puedo exportar a un texto CSV, que es una tabla. Ahora les enseño que se puede abrir en Excel. Y también puedo exportar el texto de revisión completo y las referencias. Entonces vamos a ver, salvamos. Sí, voy a saberlo otra vez porque el archivo anterior era una versión preliminar. Y vamos a abrirlo. Entonces, pero déjenme ver. Ya está. Esta es el artículo de la ley.
Entonces vean cómo ya aparece bien bonito su autor, su afiliación, cómo se va a citar, los datos de publicación. Esta es una revisión sistemática. El abstract que acabamos de escribir. Obviamente podemos ir llenando cada una de las partes, los riesgos de sesgo. Y tenemos los autores, los estudios incluidos. Y ya aparece aquí la figura que salvamos. ¿Vieron? Entonces, incluso me dice, ¿sabes qué? Tiene sesgo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Esto hace que nuestro estudio efectivamente, la conclusión siempre va a ser, necesitamos más evidencia. De verdad, o sea, ya tenemos un sesgo de inicio porque la enfermedad es nueva, porque la enfermedad no, obviamente no permite seguimiento, entonces tenemos más evidencia. Eso siempre va a pasarles un poquito con COVID, porque efectivamente el grado de incertidumbre es muy grande. Y ven como aquí ya tenemos el funnel plot sobre la razón de riesgos. Hay como que ya quiere ser simétrico. Vamos a esperar que se agregamos más estudios, se vuelva totalmente simétrico. Y de alguna manera esto lo podemos ir trabajando tanto en Redman y ver los resultados finales aquí. Y abrimos. Les voy a enseñar nada más que es que siempre me salto. Cuando abren el CBC, esto no sé si alguna vez lo han hecho, pero las comas hay que nada más ajustar de que no abre automáticamente porque hace esto, que lo abre como Excel y lo va juntando. Entonces aquí cada una de las comas es una columna y tenemos que decirle, oye, vas a abrir este archivo y cada una de las comas es una columna. Entonces, pueden ver que aquí ya aparecen todos los datos. Vean que aquí están los ceros de todas las tablas y junto, también aparecen los resultados. Esto es para que si queremos hacer ajustes de datos o lo que sea, podamos hacer justo en el Excel, ¿no? Pero sí, como es CBC, hay que decirle, cuando lo abras, pues hablo como si fuera las comas, una separación. Incluso te lo pregunta aquí, creo que en algún momento no le hice tanto caso. Y podemos ir ajustando, ¿no? Muy bien. Lo vemos muy rápido, y por eso la invitación es que lo practiquen ustedes. La verdad es que esto es de información bien resumida. Esto generalmente se ve en, ¿qué les gusta? 2 meses. Pero nada más quiero que les quede claro que finalmente la revisión sistemática, el fin que tiene es que hagamos un resumen de diferentes estudios publicados para ver cuál es la verdad, cuál es el efecto que realmente estamos observando de una intervención. Y no nos quedemos solo con los que dicen que sí funciona contra los que no funciona, sino digamos, ¿sabes qué? Después de ver tantos estudios, evaluar y todo, yo creo que no funciona. Y nos quedamos justo con algo muy duro que es el tamaño del efecto total de esos estudios, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre esto que estamos viendo ahora. No, doctora, quedó muy claro, gracias. Muy bien, perfecto. No, doctora, Entonces, vamos creo que a... voy a necesitar otro curso para el Redman. Ya sé.
La invitación ahorita va a ser que en vacaciones abran el Redman y le piquen tantito, ¿sí? De verdad, les invito a eso. Y de todas maneras, vamos a ir haciendo un pequeño seguimiento, ¿no? Para que eso lo vamos a, las voy a contactar en enero para que les retome y me digan qué es lo que quieren hacer, que podemos ir trabajando en revisiones sistemáticas. Voy a terminar la grabación justo y vamos a